varía entre el pecho y la ingle, a menudo denominada región estomacal o vientre. Consideraciones importantes. Casi todos experimentamos alguna vez dolor en el abdomen y la mayoría de veces no es algo serio. La intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la afección que lo causa. Por ejemplo, usted podrá sentir dolor abdominal fuerte si tiene gases o cólicos estomacales debido a una gastroenteritis viral. Sin embargo, afecciones mortales como el cáncer del colon o apendicitis precoz pueden causar solo un dolor leve o ningún tipo de dolor. La clasificación del dolor abdominal. Dolor generalizado. Este significa que usted lo siente en más de la mitad del abdomen. Este tipo de dolor es más típico en un virus estomacal, indigestión o gases. Si el dolor se vuelve más intenso, puede ser causado por un bloqueo de los intestinos. Dolor localizado. Se presenta en una sola zona del abdomen. Es más probable que este tipo de dolor sea un signo de un problema en un órgano como el apéndice, la vesícula biliar o el estómago. Dolor tipo calambre. La mayoría de veces este dolor no es grave y es más probable que se deba a gases y a distensión. Con frecuencia va seguido de diarrea. Los signos más preocupantes abarcan dolor que se presenta con más frecuencia, dura más de 24 horas o está acompañado de fiebre. Dolor tipo cólico. Este tipo de dolor viene en oleadas. Por lo regular empieza y acaba repetidamente y con frecuencia es intenso. Los cálculos renales y biliares son causas comunes de este tipo de dolor abdominal. Causas del dolor abdominal. Los menores o graves se clasifican en el estreñimiento, alergias o intolerancia a lactosa o otros alimentos y cólicos renales. Las causas mayores o graves incluyen la apendicitis, la aneurisma aórtico abdominal, que es el agotamiento y debilitamiento de la arteria más importante del cuerpo, en este caso la aorta abdominal, y la pancreatitis. También se puede clasificar en intraperitoneal y extraperitoneal dolores. La intraperitoneal incluye todos los órganos que se encuentran adentro del peritoneo, por ejemplo el hígado, los intestinos delgados, el estómago, con otros. La extraperitoneal incluye los órganos que se encuentran afuera del peritoneo, por ejemplo los riñones, las glándulas suprarrenales y la aorta. Náuseas. Las náuseas son un síntoma subjetivo, imposible de describir. Es la sensación desagradable que por lo común precede al vómito. Este síntoma precede y culmina con el vómito. Este último es la expulsión violenta del contenido gástrico. Vómito alimenticio. Vómito con alimentos sin digerir sugiere una patología de esófago, como estenosis grave o divertículo de Schenker. Alimentos parcialmente digeridos luego de varias horas sugiere una gastroparesia o obstrucción pilórica. Vómito bilioso. Contiene bilis. Hematemesis. Vómito de sangre. El color de la sangre depende de la concentración de ácido clorhídrico y de su mezcla con la sangre. El color rojo de la hematemesis se produce después de una náusea. El color rojo oscuro o negro es si el vómito se produce más tarde después de la hemorragia. La hematemesis proviene del sangrado del ligamento de Treitz, o sea, proviene del estómago, esófago y duodeno. El vómito fecaloide tiene un olor pútrido, presente en la obstrucción colónica o intestinal. Refleja el sobrecrecimiento bacteriano y su acción sobre el contenido gastrointestinal. Debe diferenciar el vómito de regurgitación o de la rumiación y definir el contexto clínico en el que aparece. Es esencial determinar la duración de los síntomas y si el paciente presenta un cuadro autolimitado, por ejemplo, una gastroenteritis viral o un cuadro más grave que requiere internación. Definición de diarrea. Es la alteración de las características de las heces del ritmo evacuatorio. Es sumamente frecuente.
Para definir diarrea se ha establecido en forma arbitraria una cifra límite de 200 gramos al día de material fecal. Conceptualmente, la diarrea es la manifestación de un mecanismo fisiopatológico común que consiste en la ruptura del equilibrio entre la absorción y la secreción intestinal. Diarrea aguda es aquella que comienza bruscamente y tiene una duración menor de 2 semanas. Las implicaciones de esta definición son diagnósticas y terapéuticas, ya que las diarreas agudas obedecen en su mayoría a infecciones de diversas índoles, virales, bacterianas, parasitarias. Por otra parte, en las diarreas crónicas, es decir, aquellas que persisten por un periodo superior a 4 semanas, las características físicas de las heces son distintas y las etiologías variadas. Incluyen enfermedades inflamatorias del intestino, tumores, patologías que evolucionan con síndrome de malabsorción, infecciones crónicas y enfermedades que alteran la motilidad intestinal. De manera general, se define el síntoma de constipación o estreñimiento a partir de la impresión subjetiva del paciente de tener alteraciones en la función intestinal al intentar evacuar el intestino. Utilizando criterios aceptados internacionalmente como los criterios de Roma III, se define como constipación funcional a la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones durante más de 3 meses en los últimos 6 meses sin el uso de laxantes. 1. Evacuaciones esforzadas o dificultosas en al menos 25% de las defecaciones. Materiales fecales duras el 25% o más de las evacuaciones. Sensación de evacuación incompleta por lo menos en un 25% de las deposiciones. Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en menos del 25% de las defecaciones. Maniobras manuales o facilitadoras de al menos 25% de las defecaciones. Menos de 3 evacuaciones por semana. Heces blandas raramente sin el uso de laxantes. Ausencia de criterios suficientes para el síndrome de intestino irritable. La mayoría de los episodios de constipación aguda son benéficos y autolimitados y en general se deben a cambios en la dieta o a efectos medicamentosos. De modo práctico, la constipación crónica puede clasificarse según sus causas en función primaria o secundaria. El tipo funcional o primario de constipación a su vez puede ser dividido en 3 subtítulos: transitoria normal, transitoria lenta o disfunción del piso pélvico. La gran diferencia entre constipación y obstipación es que en obstipación no puedes ir al baño completamente, incluso tampoco puedes pasar gases. Estás como totalmente obstruido o ida. Lavado de manos. La duración del lavado de manos debe de ser de entre 40 y 60 segundos. El primer paso es mojarse las manos con agua. Segundo paso, se deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. 3. Frótese las palmas de las manos entre sí, en movimientos circulares. 4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 5. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra mano opuesta, agarrándose los dedos. 7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 9. Enjuáguese las manos con agua. 10. Séquese con una toalla desechable. 11. En caso de no ser de sensor el grifo, se debe de utilizar la toalla para cerrarlo. Y 12. Las manos ya son seguras. Apendicitis.
Signo de Bloomberg. Con el dedo índice y el medio de nuestra mano dominante se presiona fuerte en la fosa ilíaca derecha y se sacarán los dedos rápidamente. En este signo se le pide al paciente que hable y se realiza la maniobra anterior, es decir, se presiona fuertemente con el dedo índice y medio de nuestra mano dominante en la fosa ilíaca derecha y se sacan rápidamente los dedos. Irradiación. Se realiza una palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda, lo cual da positivo si el paciente refleja dolor en la fosa ilíaca derecha. Psoas. Se toma por el tobillo la pierna derecha y con la mano sobrante se toma la pierna a la altura del músculo popliteo, con la cual nos apoyaremos para flexionar la pierna hacia el abdomen. Se rota la cadera hacia adentro y el talón hacia afuera. Obturador. Se realiza teniendo la pierna en posición de la maniobra de psoas, pero se realiza lo contrario. El tobillo se gira hacia adentro y la cadera hacia afuera. Se realiza trazando una línea imaginaria desde la espina ilíaca derecha hasta el ombligo. Esta línea se divide en 3 partes iguales. En la unión de los 2 tercios proximales al ombligo con el tercio distal se encuentra el punto de McBurney. Con el dedo índice y el medio se presiona en este punto. Talopercusión. Se le pide permiso al paciente para retirar el zapato derecho. Se toma la pierna y se levanta por el tobillo. Con la mano sobrante en puño se dan 2 golpes en el talón. Salto. El paciente debe de saltar en su lugar 2 veces, procurando caer y apoyando toda la planta del pie. Palpación de hígado, vaso y vesícula biliar. Para la palpación del hígado se utiliza la técnica bimanual. Se coloca la mano del dominante en el reborde costal derecho y la mano izquierda sobre la derecha. Se meten las manos debajo del reborde costal mientras el paciente inspira. A la inspiración se mete aún más el diafragma. Al descender empuja el hígado y es posible palpar el borde inferior. Se coloca detrás del paciente del lado derecho y con la mano dominante engancho y la otra sobre esta. Se coloca en el reborde costal derecho y se hace lo mismo que en la técnica anterior. El paciente debe de inspirar y durante la inspiración se debe de meter más aún el gancho en el reborde costal derecho. Exploración de vaso. Se coloca del lado izquierdo del paciente y con la mano derecha se levanta el vaso a nivel de la 9ª a 11ª costilla. Con la mano izquierda vertical se mete en el reborde costal en la inspiración y en la inspiración se palpa el vaso. Signo de Murphy. Se traza una línea imaginaria en la línea media clavicular derecha y cuando se cruza con el reborde costal, ahí se presiona con 2 dedos profundamente y si causa dolor, el signo es positivo a colecistitis. Percusión. Se debe de percibir ruidos timpánicos dados por los gases del intestino. Si se percibe el ruido mate, indica la ruptura del apéndice. Solo se debe de escuchar el ruido mate o submate en el área del hígado, que es el hipercondio derecho. Y la percusión se debe de hacer en forma de una C para comparar los cuadros abdominales. La historia clínica es muy importante porque ayuda a un médico a redactar y llegar a un diagnóstico. Es muy importante en términos de saber los datos personales de cada paciente. Por ejemplo, en términos de antecedentes heredofamiliares, es muy importante saber si algún familiar del paciente
tuvo una enfermedad en términos de cáncer de colon, gastritis o cualquier enfermedad que se pasa genéticamente. De igual manera, es muy importante saber los antecedentes personales patológicos. Por ejemplo, si un paciente tiene síntomas o al padecer un apendicitis, pero luego no tiene apéndice, es muy importante saber estos datos. Igual, en el mismo saber si es intolerante a lactosa o a algún alimento que podrá alterar el proceso digestivo. Igual es importante saber los antecedentes personales no patológicos en términos de saber los hábitos del paciente y saber su alimentación. En este caso, en el aparato gastrointestinal, es muy importante saber qué consume el paciente y cuánto agua consume. De igual manera, en términos de la semiología, igual es muy importante para poder redactar cada síntoma que padece el paciente, para igual ayudar a llegar al diagnóstico adecuado.